Cantando uno de los coros, me venía a la mente una pregunta. ¿Será bueno que el Señor oculte su rostro de nosotros, cristianos? ¿Creen que será bueno eso? ¿Será beneficioso para nosotros? No, ¿sí o no? ¿Qué piensan? No, ¿verdad? De ninguna manera. El coro decía eso mismo: no oculte tu rostro de mí, ¿no? Se oculta el rostro del Señor, no nos escucha, no nos ve. Estamos en sufrimiento, en persecución, en tribulación, en pruebas, y el Señor no está viendo, se demora la respuesta. No hay respuesta del Señor. Nada beneficioso, como ustedes bien respondieron. ¿Por qué traigo esta pregunta? Porque con ese pensamiento es en torno al que estaremos esta noche en el Salmo 143. Quiero que vayan allí, Salmo 143. Salmo 143. Si están allí, por favor, digan un fuerte amén. Amén. Salmo 143, Salmo de David. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Sela. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Señor nuestro, bendice tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que entendamos esta palabra, Señor. Danos un corazón de siervo, Señor, y que acudamos a ti en todo tiempo, Señor. Tú eres nuestro sostén. En el nombre de Cristo Jesús, amén. No escondas tu rostro de mí. Fíjense que este Salmo 143 es una petición de 12 versículos de David. Teniendo ese pensamiento en nuestra mente, el tema que estaremos tocando esta noche es petición del siervo que sufre por el enemigo. Petición del siervo que sufre por el enemigo. Vamos a estar estudiando este salmo en 6 partes. Resumidamente, pero en 6 partes lo vamos a ir viendo, cada una de ellas. La primera, peticiones generales recurriendo al carácter de Dios. Versículo 1 al 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. En el versículo 1 vemos cómo incrementa la petición. Oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme. David inicia su oración con un lamento, oh Jehová, indicándonos que David no estaba en ese momento pasándola lindo, no estaba cómodo, estaba en un momento difícil.
en un momento de sufrimiento, en un momento de angustia, y su oración inicia de esta manera: oh Jehová, transmitiéndonos ese dolor que sentía, ese sentir, preocupación, aflicción. Ahí vamos a ir viendo que el motivo de por qué él se sentía de esta manera. Entonces dice, oye. En otros salmos también David inicia su oración de la misma manera: oye, y luego escucha. Cuando él dice oye, esta palabra está queriendo decir advertir, oír con inteligencia. Cuando dice escucha, está pidiéndole al Señor que ensanche su oído, que lo agrande para que pueda escucharle a Él. Señor, ensancha tu oído, óyeme y agranda tu oído, percibe lo que te estoy yo elevando a ti en oración. Acudo a ti, Señor, porque tu verdad, fíjense lo que dice allí: respóndeme por tu verdad y por tu justicia, por tu justicia. Tu verdad es absoluta. A ti acudo, Señor. Tu verdad es absoluta y tu justicia es perfecta. Por eso a ti acudo. Óyeme, respóndeme, Señor. Versículo 2, tremendas palabras. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Tu siervo no es justo. Así le está diciendo David. Tu siervo que está clamándote a ti no es justo. De hecho, nadie lo es, Señor. Nadie es justo. Cuando tú te inclines a mí, Señor, a oír mi oración, no me veas con el filtro de tu justicia, Señor. No me veas con el filtro de tu justicia, porque vas a ver que soy inmundo. Señor, no me veas, no me peses, Señor, con tu balanza que es cabal, Señor, porque me vas a encontrar falto. No entres en juicio, Señor, porque sin duda alguna saldré culpable, Señor. Me verás como injusto, como malvado, como sanguinario, como la suciedad que soy. Mi justicia, decía ahí David con eso, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Mi justicia, Señor, no me aprovechará de nada. Mi justicia propia no me aprovechará de nada delante de tu presencia, que eres un ser limpio. Tú que eres limpio, perfecto. Tu verdad absoluta, tu justicia perfecta. Pero fíjense que es una verdad tremenda, porque es la misma condición en que estamos todos delante de Dios. Es la misma condición, la misma. De hecho, si alguna vez has tenido pensamientos de que te consideras buena persona, de que haces obras buenas y por eso eres buena persona, eres bondadoso y que te mereces el favor de Dios, este versículo se da frente a ti, frente de tu cara. ¿Por qué? Porque ninguno es justo delante de Dios. Ninguno va a ser declarado bueno en su presencia. Solamente, y lo deben haber escuchado muchas veces, solamente por medio de Cristo. Él no se complace en nosotros. Él no se complace en ti ni en mí. Se complació en su Hijo. ¿Sí? Y nos ve por medio de su Hijo. Se complace en nosotros por medio de su Hijo, Cristo. Vamos a ir rápidamente a Romanos 2:9, porque es interesante que esta palabra ser humano, que menciona acá, aparece muy pocas veces. De hecho, aparece en este salmo y aparece en Romanos 2:9, que les había dicho para ir allí. Fíjense que dice desde arriba: pero por tu dureza, desde el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Aquí viene otra vez la palabra: todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Todo ser humano general, no hay ninguno que escape de esa declaración. Nadie escapa de eso.
David, que estaba orando en el Salmo 143, se consideraba injusto porque delante de Dios lo era y cada uno de nosotros, todo ser humano. Romanos 3:20, fíjense también como dice allí, un poco más adelante, Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? De Dios, del Señor. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tremenda verdad que dijo David en este Salmo 143. Y fíjense que esto, cuando hablamos de lo que es necesario para que la persona llegue a la salvación, nosotros cómo llegamos a la salvación, por reconocer de que no somos justos delante de Dios. Es un principio para llegar a comprender y llegar a la salvación, aferrarse, aceptar la salvación que el Señor nos brinda. Reconocernos que por nosotros, nuestros medios, por nuestras obras, no podemos llegar de ninguna manera a Dios, solamente por medio de Cristo. Luego dice, versículos 3 al 4, allí en el Salmo 143, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. La segunda parte, que es esta, versículos 3 al 4, de 3 al 4, es los motivos. Vemos los motivos de por qué David está clamando, de por qué inició su petición desde el principio con un lamento. ¿Por qué inició de esta manera? Vemos acá los motivos, nos descubre su corazón. Los comentaristas dicen que este salmo pudo haberlo escrito David en el momento en que estaba siendo perseguido por Saúl. Muchas veces fue perseguido por Saúl, muchas veces fue correteado de aquí para allá, en muchas persecuciones, muchas angustias, muchas aflicciones por causa de Saúl y de los hombres que estaban allí buscándolo constantemente. David siendo inocente, obviamente, sin haber hecho nada, lo buscaban para matarle también. Entonces David acá nos descubre su corazón, nos descubre lo que persigue, lo que está en su interior, lo que está dentro de él. Acá nos dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu dentro de él. ¿Qué ocurría dentro de David? Mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. No tenía tranquilidad, David, lo que yo les decía, es muy difícil, capaz para nosotros llegar a entender este salmo, el trasfondo, porque estamos acá tranquilos, con los ventiladores, sin ninguna persona que nos esté persiguiendo, sin pasar ningún peligro. Pero realmente David estaba en un peligro constante, no tenía tranquilidad en su vida. A lo mejor nosotros tenemos un problema, estamos pasando por situaciones así, que no estamos tranquilos también. Entendimos persecución también, y puede llegar a ser muy parecido a esto, puede llegar a ser identificado con esto que sentía David también, su corazón desolado, su espíritu también angustiado dentro de él. Incluso fíjense cómo David nos menciona que el enemigo ha postrado en tierra su vida, mi vida. El enemigo lo tenía tirado en el piso, abatido. Allí se encontraba David. De esa manera, él le expone al Señor, Señor, yo estoy aquí en el piso. El enemigo me tiene completamente abatido, Señor. Lo trata de explicar también con una similitud, una comparación. Me ha hecho habitar en tinieblas como. Cuando dice ese como, es muy importante porque es una comparación que está haciendo David. Como los ya muertos. ¿Cómo sabemos cómo se sentía David? Que su vida estaba en tierra. ¿Cómo están los ya muertos? ¿Cómo están los ya muertos? En un lugar abandonado, solitarios, frío, incluso el cuerpo. En unos salmos vamos a ver más atrás,
Decía que la persona que está así en el sepulcro estaba abandonado por Dios, el cuerpo en sí. Así de esa manera se sentía David también, por la persecución del enemigo, aplastado completamente. Vivía en cuevas también David, en lugares solitarios, en el desierto, aislado completamente, como los ya muertos, muy parecido a las personas que están enterradas, de esa manera. Y todo esto lo llenaba a David de angustia constantemente, lo llenaba de angustia, el no poder tener tranquilidad, el tener que estar moviéndose de un lugar a otro para que no lo encontraran, para no ser visto también, que esto lo llegó a dañar su voluntad también, a afectarle su voluntad, cuando dice su corazón, su voluntad no estaba respondiendo, su voluntad estaba paralizada, estaba pasmado. David estaba perdiendo también un poco la desorientación, porque más adelante vamos a ver, y en el título nos dice, súplica de liberación y dirección. David pidiendo dirección, más adelante también pidiendo eso. De esta manera llegó a afectarle a David. Y este es el motivo, que es la segunda parte que estábamos viendo. Versículo 5 al 6. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Selah. Esta parte son los pensamientos del siervo en medio del sufrimiento, en medio de la oración. ¿Qué ocurría en la mente de David en ese momento? ¿O qué vino siguiente a eso? En su oración dice, me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. David piensa que se acordó de su vida pasada. No era eso lo que se estaba acordando. Piensa que él se estaba acordando de los placeres que lo llenaban y que le hacía olvidar su sufrimiento. No era eso lo que trajo a su mente, sino las obras de Jehová. Las obras de Dios trajo a su mente. Dice, se acuerda, me acordé, traje a mi mente tus obras, traje a mi mente tus obras. Luego dice, meditar, gemir internamente, suspirar, y luego vemos la palabra reflexionar. Ahora teniendo en mente David las obras del Señor, está allí en oración también, como en una conversación interna también, respecto a estas obras del Señor, a las obras de Él. Así como al inicio vimos, oye, escucha, respóndeme. De aquí igualmente vemos un incremento en lo que está ocurriendo en la mente de David. Me acordé, meditaba, reflexionaba. De esa manera, Señor, me acordé. Señor, por dentro gimo, Señor, por tus obras, por lo que has hecho. Y tercero, reflexiono, Señor, vuelvo a hablar a mí mismo de estas cosas en la oración. Hablarme de estas tremendas obras que tú has hecho, Señor. Y lo tremendo es esto, que lo hacía en torno a Dios, en torno a las maravillas, a los prodigios del Señor. Aquí aparece nuevamente una comparación. Dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta, como la tierra sedienta. La tierra sedienta necesita principalmente agua. Mientras más tiempo pase sin agua, se está muriendo. Es la tierra, una tierra árida se vuelve. Uno de los apetitos más fuertes que existe es el de tenerse, el de estar sediento. El anhelo de tomar agua. De hecho, cuando algunos estamos al aire libre haciendo alguna actividad, deporte, corriendo, fíjense que cuando nos llega esa sed, es algo que necesitamos realmente, la sed. Y cuando llegamos a tomar el agua, llegamos a sentirla en nuestro paladar como algo dulce.
Vean la diferencia de tomar agua cuando no tienes sed que cuando tienes una sed profunda. El agua te sabe hasta como un dulzor. Y David, estando seco, su alma árida, pedía a gritos no el agua común, sino el ser lleno por Dios ante este sufrimiento. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta, clamando a gritos, David, porque su alma fuese llena por Dios. Solamente por él podía ser saciada, por ninguna otra cosa, por ningún placer. Nada lo podía llenar sino el extender su oración, sus manos, su alma a Dios. Solamente eso lo podía llenar en medio de esa situación. Después dice Sela. Hay un incremento acá, al pasar al versículo 7, un cambio de ritmo. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Un cambio de ritmo acá. Respóndeme pronto, prontitud. El espíritu desfallece, el espíritu de David estaba desfalleciendo realmente conforme avanzaba la oración. Yo me imagino David allí orando, postrado de rodillas, en la oscuridad en que se encontraba, en el frío que se encontraba, en las condiciones inhóspitas en que estaba, en el desierto, en la soledad, allí orando a solas, y de repente veía que venía el enemigo nuevamente y salía huyendo a otro lado, y vuelve a orar, y venía el enemigo, y David no veía la respuesta del Señor aún. David veía que se demoraba esta respuesta y por eso vemos acá este clamor nuevamente. Respóndeme pronto, oh Jehová, respóndeme pronto, porque desmaya mi espíritu, me debilito, Señor, de la intranquilidad. El enemigo me tiene en la tierra, Señor, como los ya muertos, Señor. Me siento desolado en mi corazón, Señor, estoy desorientado también, Señor, de tanto ir para acá, para allá. No sé más a dónde ir, Señor. Respóndeme pronto, oh Jehová. No hay una respuesta aparente de Dios por esto que empieza diciendo en el versículo 7. Pero Él sigue allí clamando. Lo más importante, Él sigue allí clamando. Aún más. A pesar de la respuesta tardía, a pesar de que parece que el Señor ocultó su rostro, como veíamos en el coro hace un momento, y él dice, no escondas tu rostro, ni de mí tu rostro. Muy parecido a lo que estábamos viendo en el coro también. No escondas de mí tu rostro. Mira mi sufrimiento, Señor. Escucha, Señor, lo que me está aconteciendo. Señor, escucha mi oración. No escondas tu rostro, Señor. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Semejante, otra vez una comparación nuevamente con los muertos. David estaba hallando en su oración de transmitirle al Señor, Señor, de esta manera me siento, de la peor manera uno se puede sentir, y es esto que dice, como los ya muertos, Señor. ¿Cómo es semejante a los que descienden a la sepultura? Hay un salmo que nos dice, Salmo 88, vamos allí rápidamente, Salmo 88. Versículos 3 al 6. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Fíjense lo descriptivo que venía acá y sigue diciendo, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas.
¿Cómo es semejante? ¿Cómo se sentía semejante a los que descienden al sepulcro? Sin fuerzas, abandonado por los vivos, olvidado por Dios también. Imagínense eso, qué tremendo, olvidado por Dios, desesperanzado, como que la ira de Dios reposara sobre él. Si vieron en el 143, en el 2, versículo 2 decía, no entres en juicio con tus siervos, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. David pudo haber pensado que esto que le estaba aconteciendo era que el Señor estaba airado contra él. Estaba airado contra él. Y por eso él dice, Señor, no entres en ira conmigo, Señor. Porque si tú me vas a pesar en tu balanza, me vas a ver que me falta muchísimo, Señor. Si me ves con tu justicia, Señor, vas a ver que soy inmundo, que sí, yo no soy una buena persona, Señor, yo soy malo, malvado, Señor. No me peses, Señor, no me veas con el filtro de tu justicia perfecta, Señor. No me veas de esa manera, Señor. Se sentía de esta manera, abandonado por los vivos, olvidado por Dios, sin fuerzas, sin esperanza. Qué tremendo, qué tremendo. En medio de la oración, este era su sentir. Y era lo que lo llevaba a la oración. Quinta parte, peticiones específicas según las convicciones del siervo. Las convicciones de David. Versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hay 4 versículos acá que dice esta expresión del lamento. Oh Jehová, versículo 1, oh Jehová, oye mi oración, versículo 7, respóndeme pronto, oh Jehová, versículo 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, versículo 11, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Diciéndonos esto, el lamento en que se encontraba David. Pero en esta parte nos muestra unas convicciones que tenía David también, en que estaba fundamentada su confianza en el Señor. ¿En qué se fundamentaba? Dice acá. Primero, él dice, hazme, Señor, hazme oír por la mañana tu misericordia. Haz esto en mí, Señor. También hazme saber. Porque como vimos en el versículo 3 al 4, su corazón estaba desolado, su corazón estaba pasmado y en angustia había perdido el sentido de la dirección, sintiéndose como los ya muertos, en tinieblas, sin esperanza, había perdido la orientación. Y como les dije en un principio, esto no es solamente que le pasa a David, esto nos puede pasar perfectamente a nosotros. O también pensamos equivocadamente cuando vemos a David como un hombre que no le afectaba nada en lo absoluto, ¿no? Fíjense acá, no deja saber su corazón. ¿Cómo era David? ¿Qué sentía por dentro? ¿Qué le acontecía también? ¿Oraba David? ¿No oraba David? Sí oraba David, realmente. ¿Por qué oraba David? En las situaciones de sufrimiento, de persecución. ¿A quién oraba David? A Jehová. ¿De qué manera le oraba David a Dios? ¿Cómo se presentaba a él? Como alguien injusto, así de esa manera. Clamándole, considerándose injusto, considerándose lo peor ante el Señor. Entonces, muchas veces nosotros también podemos estar en situaciones de desorientación también. ¿Por qué nos desorientamos en los sufrimientos? ¿Por qué nos desorientamos? ¿Por qué perdemos el foco? Porque miramos ese problema. Porque miramos ese problema y cuando tú miras el problema, tú no estás mirando a Dios realmente. Tú cuando concentras la vista en el problema, empiezas a ver que el problema es un gigante, es algo que no se puede resolver, que no hay manera de salir de eso.
Pero realmente, ¿quién es más grande, el problema o el Señor? Dios es más grande que cualquier cosa, ¿ves? Cuando apartamos los ojos del Señor, el problema lo vemos como un gigante, como Goliat, ¿sí? Por eso David, cuando enfrentó a Goliat, lo hizo con toda confianza en el Señor, porque sus ojos estaban puestos en Dios. Si hubiesen estado puestos o fijos en Goliat, no hubiese dado ni el primer paso. Si hubiese ido a su casa, hubiese temblado como el ejército de Israel también, que tenían los ojos puestos en el gigante que estaba allí, pero no en el gigante, en el Señor, en el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontremos en estas situaciones de sufrimiento profundo, que nos sintamos como David realmente abandonados por Dios, sin fuerza, desesperanzados, porque a esto nos lleva el sufrimiento, las situaciones que nos rodean. ¿Qué debemos hacer? Seguir el ejemplo de David, la oración ferviente y constante, que muchas veces no lo hacemos realmente. No lo hacemos, lo desechamos. Hacemos otras cosas, hablamos con las otras personas, buscamos por internet, pero no vamos al recurso más importante, la oración ferviente al Señor y constante. No lo hacemos y por eso nos quedamos aquí sufriendo. Por eso nos apartamos cuando viene el sufrimiento, cuando viene la situación difícil. Lo primero, la oración ferviente e insistente. Ferviente e insistente. Versículo 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Estas palabras es para que nos las proclamemos hasta cada uno de nosotros. Si confiaste en Cristo y Dios es el que guía tu vida, estas palabras deberían ser tuyas. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces, fíjense cómo comienza el versículo 9. Líbrame. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Y después más adelante en el versículo 10. Tu buen espíritu me guíe. Guíame, Señor. Líbrame, enséñame y guíame a tierra de integridad. Esa tierra de rectitud, tierra de integridad. Y lo que le dije hace un momento, las convicciones que tenía David. Aquí están las 4 convicciones que sustentan sus peticiones. Primero, ¿cuál era la primera? Desde el versículo 8. Porque en ti he confiado. Esa es la primera convicción. En ti he confiado. Más adelante, porque a ti he elevado mi alma. Luego, porque en ti me refugio. En ti me refugio. Y la que vimos ahorita, porque tú eres mi Dios. 4 tremendas convicciones que sustentaban las peticiones de David. Señor, él decía, Señor, haz esto porque yo he creído estas 4 cosas, estas convicciones, Señor. Yo he creído esto, que tú eres mi refugio, porque en ti he confiado, porque yo he elevado mi alma a ti, porque tú eres mi Dios, Señor. Respóndeme a esto, Señor. Oye mi oración, respóndeme a esto, Señor. Porque tú eres el sujeto de mi confianza, Señor. Porque tú eres mi amo. Él menciona 2 veces acá, siervo, refiriéndose a sí mismo. Él reconocía al Señor como su amo, como su dueño. Tu espíritu, que es bueno, me guíe a tierra de integridad, de rectitud. La palabra rectitud también se traduce como llano, algo que es plano por completo. Y un terreno que es plano es fácil de transitar, fácil de caminar por allí. No hay obstáculos, no hay algo que me impida llegar o atravesarlo. No hay algo que impida o que haga que yo me caiga o tropiece o resbale. No, es un terreno que permite que yo camine fácilmente. Y ese es el camino de Dios,
que nos ofrece el Señor. Un camino sin desviaciones, un camino que no es torcido. Y a ese camino es el que David estaba pidiéndole al Señor que lo guiara. Camino de rectitud. Señor, guíame por ese camino. El camino que no es torcido, Señor. Ese camino donde yo voy y no hay algo que me haga caer, Señor. Guíame por ese, Señor. Tu espíritu me guíe por allí. En cambio, los nuestros son torcidos. En Ezequiel 18:25, vamos allí rápidamente. Ezequiel 18:25. Aquí está hablándole Jehová a Israel, casa de Israel. Porque él estaba diciéndole al impío, si hace de esta manera, no morirá. Al justo, si se aparta de la injusticia, del mal camino, yo procederé de tal manera. Y vemos acá en el versículo 25 la respuesta de la casa de Israel ante esa manera en que Dios trataba con el impío y con el justo. Dice, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Versículo 29 lo vuelve a repetir. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no es correcto lo que el Señor está haciendo. Es como si estuviese diciendo la casa de Israel eso. No, Señor, eso que tú estás haciendo, lo estás haciendo mal, Señor. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Nuestros caminos no son rectos. Pero vemos que en Proverbios dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y quién enderezará las veredas? Él es el que endereza nuestros caminos. Nuestros caminos son torcidos, los de Él no. Él endereza nuestra senda, nuestros caminos. Versículo 11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. Vuelve a decir, Señor, tú eres mi amo, mi dueño, yo soy tu siervo y sé que esto va a ocurrir, Señor. Y así concluye la petición de David. ¿Por qué Jehová responderá? Es la pregunta que nos debe venir a leer este pasaje. ¿Por qué Dios va a responder a las peticiones de David? Porque él hizo varias peticiones allí. Líbrame, Señor, del enemigo. Hazme saber, hazme oír de la mañana tu misericordia. Hazme saber, Señor, que en la mañana voy a estar vivo y de esa manera voy a saber que tu misericordia está allí acompañándome. Que tu espíritu me guíe, Señor. Esas eran las peticiones que iba diciendo David. Pero ¿por qué Jehová respondería a esto? No porque el nombre de David era reconocido, no porque David era bueno y bondadoso, no porque él hiciera muchas cosas buenas, obras buenas, no porque David fuese piadoso. Recuerden cuando él le perdonó la vida a Saúl 2 veces, no porque David fuese bueno. Por eso no se trataba de David, se trataba de Jehová, de sus atributos, de su carácter. Por eso es que iba a responder. Dice allí, por tu nombre, por tu justicia y por tu misericordia. Por el carácter del Señor. Nada que ver con David y nada que ver menos con nosotros. El Señor responde acorde a su carácter, de acuerdo a cómo Él es. Por su nombre, por su justicia y por su misericordia. Si me oye, decía David, si me oye el Señor, ¿cómo responderá? Primero, vivificándome. Me vivificarás, versículo 11. Dándome vida, Señor. Y es tremendo porque estos versículos reflejan la respuesta de las peticiones. Él hizo las peticiones y luego dijo, Señor, tú me vas a responder conforme a las peticiones que yo te hice. Yo estaba muerto, como muerto, en el piso, tirado,
Pero tú, Señor, por tu nombre, Señor, es grande. Me vas a dar vida, Señor, nuevamente. Me vas a dar vida, me vivificarás. Luego dice, sacándome de la angustia también. Él se encontraba en preocupación, en angustia. También por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás, disiparás, destruirás. Ya no habrá más enemigos, Señor, porque tú te ocuparás de ellos por tu misericordia para con tu siervo, Señor. Destruirás a todos los enemigos, Señor, a todos los que me perseguían, a todos los que me correteaban, Señor. No los veré más, Señor, porque tú responderás, no conforme a mí o a algo que yo haya hecho, Señor, sino conforme a tu nombre, a tu justicia y a tu misericordia. Solamente por tu carácter, Señor. Tú vas a responder conforme a eso. Nosotros terminamos las peticiones de esta manera. Analicemos, ¿no? Terminamos nuestras peticiones de esta manera, como las terminaba David, creyendo que Dios obrará. David entró con un lamento, oh Jehová, con una tremenda preocupación, con algo que lo llevaba a sentirse, a percibirse como una persona abandonada por Dios, como los ya muertos, como sin fuerza, como sin esperanza. De esa manera inició su oración. De esa manera. En el versículo 7 aún seguía la preocupación, la persecución, y él se mantuvo constante y en oración ferviente. Pero en un estado de debilidad, él se mantuvo orando. ¿Y cómo salió de la oración? Con confianza. Es tremendo, porque estos últimos versículos muestran la confianza que él ganó luego de la oración, que él adquirió luego de la oración. Con un ánimo renovado, podríamos decir, salió de allí. Confiado de que Dios respondería a su siervo. Y es tremendo porque hay veces que nosotros oramos y salimos igual. O peor. Pero vi que es posible que uno salga con una confianza renovada en la oración. Este salmo nos da evidencia de eso. No importa la prueba que sea, piense esta tremenda carga que tenía David, este tremendo sufrimiento. Creo que ninguno de nosotros en nuestros días hemos llegado a experimentar esto. Y él fue renovado en la oración. Por eso es importante la oración. Por eso es un recurso que no debe faltar en nuestra vida. Sé que fallamos muchísimo en la oración. Yo lo procrastino, en mi caso lo procrastino, lo pateo, y después, cuando vienen las situaciones difíciles, no estoy preparado. No estoy preparado. ¿Por qué? Porque no estuve orando, no estuve disciplinado en la oración, porque oré y volví a salir igual que cuando empecé, igualito. La pregunta sería de esta porción, ¿cómo sales luego de la oración? Una tremenda pregunta. ¿Cómo sales luego de la oración? Vamos a unos 4 puntos prácticos y terminamos. Primero, todas las veces que hables con Dios en oración, recuerda que eres igual o más malvado que todas las personas. Recuerda eso, como David empezó su oración. Tengamos eso en mente. Considerando que somos justos si creímos en Cristo. Pensemos eso. Si creíste en Cristo, el Señor te declaró justo. Fuiste justificado. ¿Sí? Amén. Amén. Una actitud como la del publicano
que se consideraba pecador en Lucas 18:9, anótenlo allí, por cuestión de tiempo no lo buscamos. Esa actitud que tenía ese publicano en la oración es la que nosotros debemos tener. Es la actitud que busca Dios en su siervo. Y es la actitud también que te acercará al trono de la misericordia para ser oído. Segundo, la creación, los cielos y la tierra, los animales, los seres humanos, las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la caída de los muros de Jericó, la ocupación de Canaán por los israelitas también, demás maravillas también, como la venida del Salvador al mundo, la redención de nuestras almas, el Espíritu Santo perfeccionando al creyente, y todas esas cosas que tú hoy en día ves que Dios está obrando, eso debe venir a tu mente, eso tú debes traerlo a tu mente en estos momentos de sufrimiento, en esos momentos difíciles que van a venir seguramente. Todas esas maravillas del Señor, la mano del Señor obrando, eso que vemos en la palabra también, que sabemos que fue un hecho, que el Señor obró tremendamente, traigámoslos a la mente, leámoslo, buscámoslo en la Escritura. Voy a buscar esto que hizo el Señor acá tremendo, la caída del muro de Jericó. ¡Wow! Tremendo el poder del Señor allí. Porque si él hizo estas cosas, oh hermano, oh cuántas cosas más no hará el Señor. Si él hizo cada una de esas cosas que están allí en la Biblia, ¿cuántas más no hará el Señor en nuestra vida, en ese sufrimiento? Tercero, conforme el sufrimiento aumenta, mi oración debe mantenerse o aumentar. La disciplina en la oración nos hará estar preparados ante el sufrimiento, sin duda alguna. Y cuarto, si oramos y aún seguimos en profunda angustia, es que no hemos orado suficiente. Es que no hemos orado suficiente. Cada encuentro de oración con nuestro Señor renueva la confianza de su siervo, es decir, de nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias, mi Dios, por este tremendo salmo, por esta oración, Señor, que nos permite saber de que podemos ser reafirmados, confirmados, Señor, en la oración, que nos lleva a confiar más en ti, Señor. Que busquemos este recurso fervientemente, Señor. Que le veamos la importancia, Señor, que tiene, la gran importancia que tiene, Señor. Ayuda a cada uno de los que están pasando situaciones difíciles, Señor. Fortalécelos tú, Señor. Y que también te busquen a ti en oración ferviente y constante, Señor, para resistir en esta lucha, Señor. Guarda a cada uno, Señor. Te amamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.